Buenas tardes, somos de la Preparatoria del Mariscal, turno vespertino del área Químicos Biólogos y el día de hoy nos encontramos en Zagarpa haciendo una entrevista. A continuación les voy a presentar a mis compañeros. Hilda Marely Maya Trejo. Jesús Aldrich Mérida Reyes. Eva Griselda Rivera Loyo. Yuli Daisy Gutiérrez Guardado. Ami González Ortiz. Bueno, como introducción podemos decir que la ingeniería genética ha avanzado mucho en el país y a nivel mundial México ocupa el top 10 en países en variación genética, y la ingeniería genética puede ayudar a desarrollar como lo son la zona rural aquí en Motocintla en la mejora de alimentos y productos para nuestro consumo. Como bien sabemos, la ingeniería genética se utiliza para desarrollar cultivos resistentes a plagas y enfermedades y para mejorar la desarrollación de nutriciones y alimentos. Buenas tardes, nosotros somos de la Preparatoria del Mariscal y cursamos el área de Químicos Biólogos. El día de hoy venimos a hacerles una pequeña entrevista y a continuación les voy a presentar a mis compañeros. Mi nombre es Yuli Daisy Gutiérrez Guardado. El mío es Eva Griselda Rivera Loyo. El mío es Jesús Aldrich Mérida Reyes. Me presento, mi nombre es Ami Noreli González Ortiz. Buenas tardes, mi nombre es Hilda Marely Maya Trejo y pues vamos a comenzar la entrevista. Hola, buenas tardes, mi nombre es Martín Escobar, auxiliando aquí al ingeniero que les va a apoyar con la entrevista sobre las preguntas que traen del tema genética. Bien, buenas tardes. Mi nombre es José Alfredo Ríos Montejo, soy ingeniero agrónomo, soy jefe de cátedra aquí en el Distrito de Desarrollo Rural 07 Motocintla, que es parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Adelante con las preguntas. Para comenzar la entrevista me gustaría preguntarle, en su opinión, ¿cómo definiría la ingeniería genética y cuál es su principal objetivo? Bien, la ingeniería genética pues viene siendo una rama de la biología donde se estudian y se llevan a cabo técnicas muy especiales que tienen que ver con la modificación de la información genética de los organismos, es decir, de su ADN y de su ARN, definiendo como el ADN como el ácido desoxirribonucleico y el ARN como el ácido ribonucleico. Entonces, se trata principalmente de hacer modificaciones a los organismos, que posteriormente se llama organismos genéticamente modificados, para que tengan características o funciones que nos ayuden a los seres humanos en mayor medida. Bien, continuamos con la siguiente pregunta y la siguiente pregunta es: ¿cuál fue el primer gran avance en esta área y por qué fue importante? Bien, como les digo, pues no soy experto en el tema de ingeniería genética, simplemente pues sí conozco algunos aspectos, ¿no? Que tienen sobre todo relacionados con la agricultura, la agronomía. Seguramente pues hay ejemplos de mucho tiempo antes, ¿no? Pero yo recuerdo en principio cuando se empezó a hablar de ingeniería genética fue cuando se decía que se podía hacer un organismo genéticamente modificado, es decir, pues podías modificar ciertas características que ya de por sí tiene, ¿no? Y uno de ellos es en la agricultura. Se trabajó con especies, maíz, soya sobre todo, donde se hicieron trabajos para que estas especies, maíz y soya, entre otras, yo estoy seguro, pudieran resistir ciertos herbicidas. Es decir, en la ingeniería genética, ¿qué es lo que se hace? Hay una técnica que se llama transgénesis, donde, digamos, quitamos un gen de una especie X, de cualquier especie. Ustedes, me imagino que como llevan en su materia, llevan biología, bueno, espero yo también que estén viendo algo de genética, que conozcan algo de cómo es por lo menos la estructura del ADN
y que pues eso es lo que define a un organismo. Pero todos los organismos que existen en el planeta tienen un solo código genético. O sea, todos los organismos que vivimos en este planeta tenemos un código genético. Bien, tenemos 4 bases nitrogenadas: guanina, citosina, timina y, dígame la otra, adenina. Bien, entonces esas bases nitrogenadas las tenemos todos los organismos. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos recombinar la información genética de un reino. ¿Sí saben cuántos reinos tenemos en el mundo, en los seres vivos? Son 5 reinos. Bueno, entonces podemos recombinar cualquiera de esos organismos. O sea, podemos utilizar el gen de una bacteria en un animal o en un vegetal. Entonces, hay un ejemplo clásico, ¿no?, que es el que las fresas, cuando se están cultivando y hay una nevada, se mueren porque les cae hielo. Entonces se queman, se hielan. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los genetistas? Le quitaron un gene a un pez del Ártico que resiste mucho el frío y se lo pusieron a una variedad de fresas. Entonces, aunque las fresas le cayeran hielo, no les pasaba nada, porque tenían la resistencia a mucho frío. Entonces, yo les hablaba del caso del algodón, de la soya y del maíz, donde se les pone un gen de una bacteria para que sea resistente a un herbicida. Entonces, los productores, y de hecho ahorita es el maíz transgénico, la soya transgénica, si la han escuchado, el algodón transgénico, la ventaja que tiene es de que los grandes productores que siembran de cientos de hectáreas pueden aplicar un herbicida que se llama glifosato y lo aplican parejo, ya sea con avión o con drones, en grandes extensiones, parejo, o sea, al cultivo y a la mala hierba, ¿no? Entonces, la mala hierba muere, o las malas hierbas mueren y el cultivo no le pasa nada. ¿Por qué? Porque ha sido modificado genéticamente a través de ingeniería genética. Y pues ahí ya tiene una ventaja, ¿no? Porque normalmente cuando nosotros hacemos un deshierve, pues lo hacemos de manera mecánica o lo hacemos con un herbicida, pero lo hacemos cuidando de no quemar a las plantas, al cultivo. Pero con como tenemos un maíz que ya fue modificado genéticamente, o sea, nosotros le aplicamos el herbicida y no le pasa nada. Ese es el ejemplo clásico en la agricultura. Entonces, muy posiblemente hay otros casos anteriormente, pero de que yo me acuerde en el área de la agricultura es eso. Bien, como usted lo ha dicho, sabemos que la ingeniería genética abarca tanto en medicamentos, en productos, como podrían ser productos como los cultivos y productos alimentarios. Entonces, la pregunta dice, ¿qué beneficios trae la ingeniería genética en cultivos y en los alimentos? Bien. Dice, ¿qué beneficios trae la ingeniería genética en cultivos y en alimentos? Como les mencionaba, en la agronomía, en la agricultura, hay muchas formas de hacer adelantos, ¿no? de corregir ciertos errores o ciertas deficiencias, o de mejorar pues en la obtención de los productos que vamos a consumir. Y obviamente uno de ellos es la ingeniería genética, que como les comentaba, pues no es más que la modificación de estos cultivos, de estas especies, a través de insertarle genes de otras especies, genes que les van a ayudar a ser más resistentes a plagas, a enfermedades, y que pues nos van a hacer más productivos. Sin embargo, es un tema bastante controversial, porque no toda la gente está de acuerdo con consumir aquellos productos que sean modificados genéticamente. ¿Por qué? Porque todavía falta mucha información que se brinde a las personas, a nosotros, a los que van a comer esos alimentos, ¿no?
asegurarles que no va a pasar nada que les vaya a afectar su salud. Entonces, realmente sí ha habido muchos adelantos y con la ingeniería genética y la especie humana se ha beneficiado porque hemos sido más productivos, obtenemos más rendimiento, más toneladas por una cierta superficie sobre todo de maíz, soya, algodón y otros cultivos, ¿no? Trabajando pues con ingeniería genética. Pero siempre hay una duda, hay una resistencia por parte de la población a saber si estos productos que estamos consumiendo son que no nos más que nada que no nos vayan a crear un problema de salud a los seres humanos, ¿no? Independientemente también, bueno, hay otros temas donde pues aún hay dudas de qué tanto puede ser dañino la ingeniería genética, pero en sí ha ayudado, y es más, el día de hoy muchos de nosotros, o creo que todos, que consumimos en este caso maíz, consumimos en las tortillas. Nosotros, México, somos una población que consumimos mucho maíz, es parte de nuestra cultura y principalmente en las tortillas. Entonces todos los días comemos maíz y puede ser que el maíz que nosotros estemos consumiendo sea de maíces transgénicos. Esa es una realidad. Y si no es en las tortillas, muy seguramente será en los totopos, en las sabritas, en los cornflakes, pero yo les puedo asegurar que todos hemos comido un alimento que ha sido modificado genéticamente. Bueno, hace un momento usted nos hablaba de los organismos genéticamente modificados. ¿Qué opina de que este tipo de organismos se utilicen en la agricultura y en la ganadería? Como comentábamos, actualmente ya se está produciendo muchos semillas de organismos genéticamente modificados en la agricultura, e incluso animales, ¿no? Vacunas, antibióticos. Entonces son parte ya de los insumos que estamos consumiendo, que están consumiendo las personas que se dedican a la agricultura y la ganadería. Entonces, pues eso es un tema, como les decía, un tema muy controversial. O sea, desde mi muy particular punto de vista, yo diría que la ingeniería genética pues es un adelanto, ¿no?, de la ciencia, que pues ha llevado mucho tiempo, mucha investigación, muchos recursos, ¿no?, para llevarla a cabo. Y como les decía, actualmente está ayudando mucho a incrementar el rendimiento de muchas especies como el maíz, la soya, el algodón y el ganado, ya sea ganado vacuno, ovino, caprino, donde nosotros tenemos mayor rendimiento, mayores en la sanidad, pues, porque se está trabajando mucho con este tema, pero como todo, ¿no?, siempre es controversial. ¿Por qué? Porque son temas que no cualquiera los entiende. Para poder entender genética tuviste que haber estudiado genética y que tengas conceptos que por lo menos son básicos de genética y que puedas entablar una conversación con alguien. Si no lo tienes, si la persona no lo tiene, simplemente pues, se dejan llevar de lo que escuchan, ¿no? Entonces, pues ¿qué opino? Yo opino que pues, es una herramienta, como hay otras muchas, y que nos ha ayudado, sí, nos ha ayudado mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿quién puede negar la importancia que tienen las vacunas? Pues yo creo que nadie, aunque hay grupos antivacuna, pero pues son muy pocos. La realidad es de que muchas de las enfermedades que hoy en día se están controlando, se han erradicado, es a través de la ingeniería genética. Por ejemplo, nosotros tuvimos, en los últimos años tuvimos un problema de COVID, yo creo que todos lo recordamos, ¿no? Entonces se desarrolló una vacuna en un tiempo récord de 6 meses aproximadamente. Y mucho de eso es a través de la ingeniería genética, que es una herramienta. Antes llevaba años y años y muchos recursos para desarrollar una vacuna. Ahora pues es mucho más fácil. Se pueden también, en el campo de la medicina humana, pues
se habla de que se puede corregir algunos errores genéticos que ya se traen a través de la ingeniería genética. Hay técnicas por ahí que han salido, que han investigado y que prometen ser muy beneficiosas, ¿no? Pero pues como todo, ¿no? Como todo lo nuevo que sale y lo que se desconoce, pues siempre van a haber dudas. Pero en mi particular punto de vista creo que pues ha sido una gran herramienta porque lo estamos utilizando. O sea, la gente que crea que no estamos utilizando ingeniería genética pues no está bien informada o simplemente pues carecemos de esa información, ¿no? Porque pues a veces pues nuestro medio no nos permite tener conocimientos al respecto. Pero hoy en día pues es fácil, ¿no?, acceder a información que está en el internet, sobre todo artículos científicos que sean sólidos, pues porque hay cada youtuber por ahí que nos dice cada cosa y a veces no tiene la preparación científica que se requiere para poder dar este tema. ¿Sale? En la ingeniería genética, ¿qué puede afectar a la biodiversidad del planeta? Bueno, tanto como la biodiversidad del planeta, pues es una pregunta muy, muy general y muy grande, ¿no? Porque si hablamos, la biodiversidad del planeta es todo el planeta. Sin duda alguna se habla de cuando se hacen trabajos de ingeniería genética, de modificación genética, de organismos genéticamente modificados, obviamente que tiene que haber consecuencias, ¿no? En México actualmente se legisló por parte del gobierno federal y de las instancias correspondientes que los legisladores, obviamente quienes les toca hacer esta parte, con pues el auxilio, pues los técnicos, los científicos que tienen conocimiento del área, se legisló para que en nuestro país no se siembren semillas de organismos genéticamente modificados. ¿Qué quiere decir? Que de estas semillas de las que yo les hablaba, de este maíz, de este algodón, de esta soya que se produce genéticamente modificado, que no lo hagamos en México. Sobre todo en el caso del maíz, porque el maíz es un alimento para nosotros básico, pero que sobre todo nosotros como país somos centro de origen. Entonces hay una probabilidad muy grande de que si se siembra en nuestro país maíz genéticamente modificado, vamos a alterar a nuestros maíces nativos, nuestros maíces criollos. Entonces ahí sí tendríamos problemas porque estos maíces criollos son base para investigación y para desarrollo de otros materiales, ¿no?, que vamos a utilizar ya sea en este país o en otros, ya sea en variedades o en híbridos. Entonces, si traemos organismos genéticamente modificados, ahí sí dañaríamos mucho a nuestra agricultura y en este caso a esas variedades o esas razas criollas que tenemos. Bueno, como ya sabemos o ha mencionado, el ADN es parte de la ingeniería genética. De su punto de vista, ¿o cómo cree usted que se modifica el ADN dentro de la ingeniería genética? Bien, pues el ADN es información, ¿no?, que está contenida pues en cada uno de los genes. Entonces, ¿cómo se modifica? Yo creo que pues es una pregunta muy, muy específica, ¿no? Pero de manera general te podría decir que hay una alteración en cuanto al código genético. Cada individuo tiene un código genético. Entonces, si nosotros queremos cambiar una función en un organismo, lo que tenemos que cambiar pues es su información, su código genético. Entonces tenemos que modificar el ADN, ya sea que nosotros quitemos o pongamos información genética de otros organismos para volver a quizá este organismo que queremos nosotros modificar, ya sea, no sé, una planta, un animal o hacer una vacuna, no sé. Pues hay
una serie de técnicas en las que se puede modificar, ¿no? Una de estas es la transgénesis, como yo les decía, es quitar un gene de una especie y ponérsela a otra. Ese es a grandísimos rasgos. Obviamente, pues hay expertos en la materia que te podrían responder de una manera más puntual, pero para eso pues tú también necesitas tener conocimientos básicos de lo que te está de lo que estás preguntando, para que cuando te respondan pues puedas entender lo que te están diciendo. Pero de una manera muy general, es cambiar, es quitar, cortar. Hay secuencias genéticas para poder cambiar la función de estos organismos que vas a modificar, pues. ¿Sale? La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las aplicaciones de la ingeniería genética en la vida cotidiana? Pues lo podemos tener desde los alimentos, como por ejemplo producir animales más productivos, plantas más productivas, en la realización de vacunas para el control de enfermedades, para corrección de ciertas patologías que tienen algunas personas, que con la ingeniería genética se pueden arreglar. Entonces el campo de aplicación es muy amplio. Obviamente tenemos que conocer pues más profundamente el tema para poder entenderlo, ¿no? Pero básicamente pues en la cotidianidad pues es para los casos que más conocemos, ¿no? En lo que se aplica pues la ingeniería genética. Bueno, como siguiente pregunta, ¿podría decirnos, la ingeniería genética nos beneficiaría o nos dañaría aquí en la región produciendo los alimentos y consumirlos? Bien, yo creo que todos hemos consumido algún producto que sea originado de la ingeniería genética, de organismos genéticamente modificados. Yo les decía, yo creo que han comido ustedes alimentos que vienen del origen de soya, de maíz, y que los han consumido, tal vez en tortillas, tal vez en sucaritas, o en totopos, o en, no sé, en diversos alimentos. También a ustedes, pues me imagino que en algún momento les han puesto alguna vacuna. Entonces ahí es donde se aplica la ingeniería genética. ¿Nos beneficia? Sí, nos beneficia, ¿no? ¿Nos dañaría? Pues bueno, pues muy probablemente también hay casos donde la ingeniería genética aplicada de una manera donde se quiere dañar, también se puede hacer. Es como cuando se hacen, no sé, las guerras, ¿no? Y se crean bombas, tanto de, no sé, bombas nucleares, bombas que pueden dañar mucho a las personas. También así hay pues materiales que son genéticos y que pueden dañar a las personas, ¿no? Que pueden matar a mucha gente. Pero pues bueno, todo es así en la vida, pues hay cosas que pueden ser utilizadas para bien o pueden ser utilizadas para mal. Pero pues estos son algunos casos, ¿no? En los que pues, nosotros cotidianamente consumimos cosas que son hechas a través de la ingeniería genética. Y bueno, ¿nos podría decir cuánto daño nos podría causar la ingeniería genética si no es utilizada correctamente en los alimentos que consumimos? Bien, así rápido se me viene a la mente pues dos ejemplos, ¿no? El primero, que puede ser, como yo les decía, si utilizamos organismos genéticamente modificados en especies que son endémicas, como por ejemplo el maíz, nuestros maíces criollos se podrían contaminar. Entonces, cuando nosotros quisiéramos utilizar esos maíces para mejoramiento, para otros objetivos, nosotros ya tendríamos contaminado ese maíz con genes que vienen de otras semillas, ¿no? Que vienen de otros lados, de organismos que ya fueron modificados. Esa es una. La otra, cuando consumimos productos que vienen de organismos genéticamente modificados,
por ejemplo, si consumimos sucaritas o tortilla, digamos, ¿no? Que es maíz que se importó de algún país que lo produce, organismos genéticamente modificados, o el maíz, como puede ser Estados Unidos. Como yo les decía, se utiliza un herbicida para matar las malas hierbas, entonces se aplica mucho herbicida a las plantas de maíz, a la milpa. Entonces, buena parte de esas moléculas de esos herbicidas, como puede ser el glifosato, se quedan en el maíz, es decir, se van a los granos y ahí quedan, y no sabemos las repercusiones que pueda haber para la gente que lo consume, o sea, de nosotros. Y como bien sabemos, el glifosato es un producto altamente cancerígeno. Entonces es muy probable que ese maíz que estemos consumiendo, que fue genéticamente modificado y que se le aplicó mucho glifosato para matar las malas hierbas que están ahí, pueda que pues dañe a una buena parte de la población, ¿no? Con ese producto que se le está aplicando con el glifosato. Como última pregunta que nos queda, queríamos saber o que nos dé un ejemplo que en dónde se aplica la ingeniería genética acá en Motocintla. Bueno, pues aquí en Motocintla es un pueblo bastante pequeño, ¿no? Entonces, pero sí, muy seguramente, pues todos hemos sido vacunados alguna vez. Entonces, pues ahí está aplicada la ingeniería genética. Todos los niños cuando nacen, pues se les aplica una vacuna, ¿no? Todos nosotros estamos vacunados de muchas enfermedades, pues para prevenirnos. En cuanto a los alimentos, pues yo ya les decía, ¿no? ¿Qué tipos? Pues maíz, sobre todo maíz, algodón, soya. Pero normalmente aquí, afortunadamente aquí en esta región, la región Sierra, los maíces que se producen en su mayoría son maíces criollos. Entonces, pues ahí no hay ningún problema, ¿no? A menos que alguien trajera maíces de otras partes donde sí se cultivan y los sembraron acá, pues habría el riesgo de una contaminación hacia nuestros maíces que son criollos. Pero eso es muy poco probable, porque no entra, o sea, la legislación mexicana prohíbe la introducción de semillas que vengan genéticamente modificados. Y es algo que el gobierno protege mucho y a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, que se llama SENASICA, que también es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, que se encargan de cuidar precisamente de que estos materiales no entren al país. ¿Sale? Okay. En conclusión, hemos aprendido que la ingeniería genética es una herramienta que ha permitido grandes avances en diferentes áreas. Claros ejemplos en los cuales ha contribuido la ingeniería genética son en creación de nuevos medicamentos, no solo eso, sino que también en la agronomía y cultivos. Y pues esto sería todo.